Filosofía cotidiana, filosofía para ser más valiente. Podcast número 32. 31. Casi es la edad de Melanie. Melanie, la que estuvo aquí en el episodio, no sé cuál era. A Melanie ya la entrevistamos, Sí, ¿verdad? ¿te acuerdas? Sí, tal vez entre el público que hoy tenemos, algunos se anima a participar en el podcast en el futuro. Ahorita es cuando tienen que sonar los aplausos. Bueno, ya estamos, ¿va? Ya, yo hablando burradas. Entonces, podcast número 31, segunda temporada, lo que depende de nosotros. Así es. Lo que depende de nosotros. ¿Qué depende de ti, Paula? Ay, ¿qué depende de mí? Muy pocas cosas, creo yo, fíjate, ¿Sentís? pero creo que todo va en torno a la forma en que uno actúa, elige, hace cosas, porque hace poquito habíamos hablado un poquito de la libertad. Ajá. Y si entramos desde ahí, pues, ¿qué tan libres somos? Pues hay cosas que ya están marcadas que van a suceder, hay cosas que no podemos controlar de lo que nos sucede, pero yo empezaría por pensar en esas cosas que sí dependen de nosotros. ¿Cómo vas a reaccionar ante una circunstancia? Yo empezaré incluso más atrás todavía sobre qué significa depender. Pues porque si logro entender qué es depender, podría entender qué depende de mí. Claro. ¿Qué es depender? Depender ha de tener que ver con algo que está atado o unido. Algo que está... Ajá, que ha de tener la misma raíz que pendiente, Uh-huh. que está colgado, que ahí vienen los pendientes, o algo que está amarrado a una persona, es un pendiente que tiene. Entonces, como que lo que depende tendría que ser algo que está como vinculado con la persona. Entonces, dependerá de ti lo que tú sientas. Que depende de ti. Que eres tú, que está colgado de ti, que está pegado a ti. Ah, mira. Entonces, si está colgado de ti, está pegado de ti, eso depende de mí. La pregunta es, ¿qué? ¿Qué está pegado a mí? Ajá, mira. porque... Mis manos. Sí, no sé, tus manos podrían estar Empezando por ahí. Empezando por ahí, por cosas que están como pegadas hacia ti. Y creo que por ahí se empieza a desarrollar un poco la idea de qué es lo que depende de nosotros, porque físicamente, pues, las manos, las orejas y esas cosas. Todo está ahí pendiente. Pero hay como responsabilidades que están pegadas a ti. Ajá, sí. Claro. ¿O no? Hay responsabilidades que dependen de uno que se cumplan. Dame un ejemplo de una responsabilidad. Pagar mi cuenta del celular, por ejemplo. Pagar la cuenta del celular depende de ti. Pues sí, si quiero poder recibir llamadas, hacer llamadas, agendar citas, trabajo, necesito tener el teléfono pagado, pues. Yo creí que ibas a decir si quiero escuchar el podcast. Ah, pues por supuesto. Sí, eso por ejemplo podríamos decir que es algo que es una responsabilidad tuya, depende de ti. También te puedo decir que mis hijos, como todavía son menores, ¿verdad? Todavía dependen de ti. Dependen de mí. Vale, entonces digamos que podemos definir la dependencia de ese tipo, de lo que estamos hablando, con algunas responsabilidades. Hay gente que asume responsabilidades, que te dice de mí depende, ¿cuál podría ser una responsabilidad así asumida extraña? Como de mí depende la felicidad de mis amigos. Ay, juela. Pues sí, si tú sentís que depende de ti. Ah, va, pero ahí entraste otra cosa, sentir. Bueno, que eso es lo que decías al inicio. Uno tiene que sentir qué es lo que... ¿Cuáles son tus responsabilidades? Lo que está, ¿cómo dijiste? Pegado a uno. Es que ahí es donde creo ya que empieza como la línea divisoria entre lo que realmente depende de ti y lo que tú sientes que depende de ti. Porque hay cosas que son como cosas que nadie depende. Hay personas que dicen si no llego yo, no se hace la fiesta. Y de alguna forma se hacen responsables de que tengo que estar ahí. Ya. Pero ahí ya empieza la sensación de que es mi responsabilidad hacerlo. Yo tengo que estar ahí. Ya. Va, y de ahí, si te vas un poquito más, podrías descubrir que las responsabilidades no todas son tuyas. Y que no importa qué hagas, el resultado es variable. No depende de ti. Sí, es totalmente variable.
como tú podrías pagar tu celular todo el tiempo y no tener señal en algún lugar. Claro. Tú hiciste tu responsabilidad, pero que la empresa, no digamos nombres, te dé el servicio o no, no depende de ti. Claro. Entonces, digamos que tu responsabilidad tiene un límite, Sí. donde ya las cosas como que se salen de tu radar. de tu alcance, de lo que podrías agarrar. Asumir responsabilidades sería asumir cosas que dependen de ti. Sí, y cuando decís asumir, estás hablando de esas cosas que ya se salen de tu radar. A eso Claro. te estás refiriendo con el asumir algo. Es que tú cuando decidiste con tu teléfono tener una cuota, asumiste una responsabilidad. Claro, y lo que decís, si yo la pago, pues la pago. Ya la señal, esa es otra cosa. historia. Ajá, sí, así como... Pero, por ejemplo, con eso que decías de que la felicidad de mis amigos depende de mí, eso estás asumiendo también algo, pero... Que sean felices, es lo mismo. Pero- Yo me puedo vestir de payasito para que todos cuando yo entre se rían, pero ¿y si no se ríen, qué hago? Ay, Ajá. qué difíciles Entonces amigos. ahí es en donde te empezás a dar cuenta de que muchas responsabilidades, porque estamos poniendo como ejemplos concretos de responsabilidades que uno asume, no siempre depende de ti el resultado de esa responsabilidad. Aunque tú pagues al día todo, si se fue la señal, Claro. se fue la señal. Y si estabas a la mitad de la llamada más importante de tu vida, así que te llamó el presidente de, no sé, de algún Indonesia lado. para regalarte la mitad del Indonesia. No sé, o sea, lo que sea. Sí. Y se fue la señal, Claro. ¿qué haces? Imagínate. Es que no depende de ti. Va. Entonces, digamos que podríamos decir que lo que depende de mí es mi responsabilidad. Metámonos más en nuestras responsabilidades. Ajá. Y vuelvo al ejemplo del celular. ¿Viste qué buen ejemplo te di? Sí. Digamos que el haber adquirido un plan del celular y esas cosas fue porque algo dentro de ti dice que eso es lo que tú necesitas. Ujú. ¿Verdad? Y hay toda una idea ahí dentro de ti que justifica que necesitas eso. Tener Ajá. un celular con... Pero esas con ideas saldo. que justifican eso, tú decidiste tenerlas. Claro. Entonces, tú eliges también como la prerresponsabilidad de la responsabilidad. Claro. No sé si se entiende como la... Sí, antes, o sea, debes elegir eso que va a depender de ti previamente, pues, Claro, en este ajá. caso de las Sí, responsabilidades. sí, porque alguien más podría decirte, yo no lo necesito para todo lo que dijiste, no lo necesito. Ajá. Tengo una agenda y lo escribo todo y la gente llega y me dice. Y ese día quedamos para el siguiente mes y yo Ajá, confío y yo en que lo la cumplo gente... y todos lo cumplimos. Y sí, hay a haber alguien que lo hace así. El hecho de que a ti no te funcione no significa de que que no a le alguien más no funcione. le funcione. Por lo tanto, tu responsabilidad es porque tú ves el mundo así. Ya. Entonces, ahí empieza como para mí el juego de lo que depende de uno, que viene en relación a cómo ves el mundo. Sí, y si si en eso nos vamos a basar, claro, uno puede creer que muchas cosas dependen de uno, pero realmente son muy pocas, pues, las que al final de cuentas sí vas a poder tener control. Son muchas dependiendo Bueno, de pues tu visión depende, del mundo. claro, claro. Depende de cuál sea la visión que tengas del mundo. Ay, mira, tal vez me debería quitar algunas, ¿va? Deberías de cambiar tu visión del mundo. Por ahí hay una escuela de filosofía que conozco. Estamos en un curso de filosofía. Porque lo que pasa es que de ahí surge todo. Lo que uno cree que es eso, el resultado de las cosas y esto es mi responsabilidad. Pero en un mundo tan cambiante, Sí, el éxito o fracaso de las cosas, pienso que es muy variable y no depende del todo de que lo hagas bien o no, ¿sabes? Así en fútbol, puedes jugar el mejor partido de tu vida, así el mejor partido de tu vida y perder. y perderlo. Y así que uno recuerda esos partidos que decís, a la gran, este fue un partidazo, pero no echó el gol. Y hiciste todo lo correcto y pasaron cosas, ¿verdad? La grama estaba mojada o yo qué sé, y no se gana. Y entonces podrías decir que fracasaste. Bueno, pero ahí estás hablando, o sea, hablando de un partido de fútbol, estás hablando de algo que depende de varios, ¿verdad? Pero todo el equipo podría decir fracasamos. Pues sí perdieron. No necesariamente, porque es lo que te trato de decir, que el resultado, el éxito o el fracaso no dependen de ti.
son factores externos de muchas cosas que no necesariamente... Tú puedes hacer el mejor trabajo del mundo, ¿verdad? Así voy a hacer que me suban de puesto. Y así el primero que llega, el último que se va, todo. Sí, y pues, de al repente final la empresa eligen. se fusionó con otra. Y te quedaste. Y te quedaste y vas a decir, la gran, todo lo que hice y lo hice bien y no funcionó. Es que eso no dependía de ti. Claro, y es que cuando hay factores externos... Siempre hay factores. Va, pero, o sea, viendo a eso, por ejemplo, que te van a promover o tú estás esperando que te vayan a promover, hiciste todo lo correcto para que te promovieran y se fusiona la empresa con alguien más y ponen a la otra persona, va, eso no depende de ti, pero ya cómo vas a reaccionar ante eso, Bueno, ahí sí. pero entonces, claro, entonces digamos que tus reacciones evidentemente son algo que depende de ti. Cómo reacciones ante el mundo depende de ti. Pero antes de la reacción es tu visión del mundo. Claro. Porque digamos que la idea no es no sentir enojo. Si ya sentiste enojo, ya sentiste enojo. Claro. Porque no se trata de no sentir. Un poco a los estoicos siempre les pasó esto, que la gente siempre cree que el estoicismo tiene que ver con no sentir o como con ser duro, porque como soy estoico, entonces no siento y me mantengo. Pero realmente el trabajo estoico era el control de las emociones para que cuando algo suceda, esas emociones estuvieran lo más reguladas posibles. Entonces, sí. no solo es controlar lo que sientes, sino previamente. Sí. ¿Cuál es como tu paleta emocional, digamos? Tu paleta de emociones. Ajá, de sensaciones. Me gusta cómo lo dijiste. Y sí, eso me hace recordar algo que tú ya creo que has mencionado en otros podcasts, que dice Epicteto, por ejemplo. No es exactamente así, pero como si vas a ir al mercado, tienes que ver en todas las posibilidades de lo que pudiera suceder en el mercado, ¿verdad? Si vas a encontrar lo que estás buscando, si va a estar en el precio que querías o más caro o de repente más económico, si va a haber mucha gente, poca gente. En fin, ¿cómo fue que dijiste? Paleta. La paleta emocional. La paleta de posibilidades de lo que pudiera suceder en un mercado. Y si ya viendo eso, decides que vas a ir al mercado y que vas a poder dominarte yendo al mercado, aceptar lo que sea que suceda, entonces anda al mercado, dice Epicteto. Pero ¿cuántas veces pensamos en esa paleta de posibilidades antes de hacer algo? Es que yo creo que el trabajo viene más antes, ¿sabes? Más antes, está mal dicho, ¿verdad? Ahí Sí, lo editamos. No, el trabajo es previo, porque si tú tiendes al enojo, a ver, una que enoja a todo el mundo, que me parece divertida. No es divertido, no es la palabra, aunque sí me da un poco de diversión. El tráfico. Sí, el tráfico es una cosa que hace que todo el mundo se desespere y todo el mundo como que se enoje, ¿verdad? Y entonces tú podrías decir que puedes controlar la emoción. O sea, ir al tráfico, yo ya sé que me voy a enojar porque me enoja el tráfico. ¿Cómo controlar el enojo? Mejor previamente debería de cuestionarme, ¿por qué me enoja? Claro. Lo que tienes que hacer es bajarle a esa paleta tantas posibilidades y pensar si no depende de mí realmente que haya más carros. No depende de mí que cierren ciertas vías, que pongan carriles en contra, que haya un accidente, que lo que sea. No, eso no depende de mí. Solo mi enojo. No, hombre, pero cuidado, ¿eh? No deberías ni de enojarte. No se trata de controlar tu enojo. Si ya te enojaste, sobreviví como puedas, ¿verdad? Si ya estás en medio de la emoción, es como caerse en una piscina, ¿verdad? Si ya te caíste en esa emoción, no vas a sacar tu toalla para empezar a secarte, ¿va? Es decir, me voy a secar aquí. No, hombre, salí de la piscina y salí como puedas. Y después pensá, ¿por qué caigo en esta piscina? Entonces ahí vas a poder controlar ese enojo, pero es la emoción antes de que llegue. Ya. Trabajarla antes de que te agarre. De que te agarre, de que te sopapee. De que súbitamente no sé si se entiende la palabra sopapear. Explica, Mario, porque tenemos personas sopapo. que nos escuchan que no saben qué es un eso. sopapo. Ajá. Un sopapo si querés, yo te doy uno y así. Lo ilustramos un sopapo. Yo sé que muchos no podrían definirlo, pero todos los han sentido.
Sopapo, ¿cuál sería? Como Bofetada. como un golpe, así que te sacude. Un golpe, un knockout, un gancho al hígado. A la Ahí gran. ya se entiende que es un sopapo. Bueno, pero sí, bueno, entiendo que vas más allá atrás y por su así está bien dicho. Más atrás. Más atrás, sí. Claro, porque para eso tendríamos también que reflexionar un poco sobre esas emociones que nos surgen o esos momentos que nos alteran o esas cosas que nos impacientan para luego llegar a ese ejercicio. Es que ya cuando llegó la emoción, se requiere un montón de voluntad para dominarla. O sea, ya te enojaste. ¿Cómo te desenojas, verdad? O sea, esa es la clásica como de te enojaste. No, hombre, cálmate. ¿Cuál cálmate? Sí, porque no se puede uno desenojar. Lo que tendrías que hacer es trabajar previamente. ¿Por qué me enojo por esto? Sí, o sea, no es de ir y decir, ay, yo siempre me enojo en el tráfico, así es que ahí voy, listo Ajá. para enojarme. Sí, porque eso no depende de mí. Y vas así. Sí, sí. Y hasta el volante así todo apachado. De tan furioso. que Ajá, sos. de lo furioso. No, ahí ya no puedes hacer nada. Mejor pensar, ¿por qué me enojarán estas cosas? ¿O por qué me pasa? ¿Por qué esta emoción siempre me agarra y me agarra así y me mete al fondo de la piscina? Sí, bueno, pero imagínate que ahí también entra eso de, a la gran, cada vez que voy al tráfico, si hay un accidente, me voy a impacientar. Si hay, yo qué sé, un paro, también. Si hay esto, lo otro, entonces también empezar a pensar en esa posibilidad en eso que decís de por qué me surge la emoción, pero empezar a pensar también, bueno, ¿cómo puedo contrarrestarla? Porque no puedo evitarlo. O sea, tengo que meterme en el tráfico para llegar a mi destino, ¿eh? Entonces, creo que el entender esa emoción y por qué te sucede, pienso yo, te lleva un poco más de tiempo a que puedas empezar a ver algunas otras opciones que pudieras hacer mientras tanto para evitar llegar a ella también, pues. Sí, es que Sí, por son eso cosas que tenés es que un hacer, pues. trabajo de vida, ¿verdad? Sí. Lo que sucede es que las soluciones son limitadas, ¿sabes? Sí, es que eso pensaba también, que uno quisiera un milagrito, así de, Sí, de un ajá. botoncito que apacho y ya, se Pero solucionó. hay muchas circunstancias en tu vida en donde muchas opciones no tenés 3 o 4 opciones, ¿verdad? Sí, tengo que ir a mi trabajo y hay tráfico. Opción 1, hay tráfico y padecerlo. Opción 2, me levanto súper temprano Ujú, para... y llego súper temprano. Y llego súper temprano para no padecer el tráfico. Opción 3, renuncio a mi trabajo y así ya no sufro el tráfico. Opción 4, me voy corriendo, ¿verdad? O me voy en bicicleta. O no voy. No, pero el problema es que uno quiere, la opción que uno quiere sea la correcta y la mejor. Ahí digamos que hay como un montón de cosas ilógicas de cómo querés un resultado distinto si no quieres hacer nada. Sí. ¿Verdad? Lo que quisiera es yo salir a la misma hora sin hacer nada Y y llegar. que todo se solucione. No entiendo por qué no podría ser así. Sí, hay una comodidad, pues, de la que uno no quiere salir Ajá. para tomar esa responsabilidad de, bueno, esto es aquí estoy en ese trabajo y creo que lo elegimos, pues, de alguna Sí, forma. sí. Entonces, sí, esos cambios requieren de esfuerzo, trabajo, de uno mismo. Son opciones limitadas y esa opción sí depende de ti. ¿Cuál es la opción? Hace poco en una clase estábamos hablando que en algunas corrientes de la psicología se habla de que un proceso de hacerse consciente es negociar con la vida. Y negociar con la vida es entender que hay cosas en la vida que hay que negociarlas Sí. con la vida misma. Por ejemplo, el trabajo, ¿verdad? Alguien me decía, yo quiero ser libre, no quiero que el trabajo me aprisione 8 horas. Bueno, dale, ¿verdad? Lo que pasa es que el precio es Sí. que no vas a tener un salario. Entonces vienen las fantasías. Si tan solo me pagaran por ver Netflix, ¿verdad? O si tan solo me pagaran por... O lo que uno dice, así su hobby. Yo me gusta leer. Si alguien me pagara por Sí, leer, pues. ¿verdad? Pero ahí estás perdiendo la negociación. Tú Sí, tienes que... eso es fantasear. La realidad existe y tendrías que ver cómo la Negocias. Ajá, cómo la negocias. Y tu negociación depende de ti. Claro. ¿Qué responsabilidad asumirás? ¿Qué precio pagarás?
de cualquier lado, porque hay un precio en no ir a trabajar como en ir a trabajar. Claro. Si no vas a trabajar, no vas a tener un sueldo. Sí, lo que pasa es que tenemos que llegar a ese entendimiento, que en cualquier decisión que tomemos va a haber algo que sacrificar o algo que, algo, una forma, vamos a tener que esforzarnos, digamos, por eso, porque así es, o sea, nada te llega. No, todo tiene como. una consecuencia. Ajá. Y todo tiene una responsabilidad. Aún la persona que decide y dice, yo no quiero nada, no me importa, tiene una consecuencia. Claro. Y algo le tiene que importar porque comer al final también le importa. Entonces, Sí, y ahí entra eso de que depende de nosotros también, en elegir, pues, elija algo y éntrele ahí con todo lo que tenga, porque quejarnos y quedarnos de brazos cruzados solo nos va a amargar más la vida y de todos modos tenemos que seguir viviéndola, pues, con las circunstancias que se nos presentan. sí, hay que negociarla. Esa es la cosa. Hay que negociar qué cosas van a depender de ti. Yo pienso que hay personas que asumen responsabilidades bien grandes, que qué bueno, y que las hacen cosas que dependen de ellos mismos, ¿sí? Porque tampoco creo que la filosofía estoica se refiere a una filosofía de apatía hacia todas las cosas, Claro. porque no dependen de mí, Sí, sino también es como de entender que puedes asumir ciertas responsabilidades y hacer que crezcan, como, claro. como tener un gatito o como plantar un árbol. O sea, si tú lo asumes desde esto va a depender de mí, puedes hacerlo crecer. Que el gatito te quiera o que el árbol dé frutos, eso tal vez no dependa del todo de ti, porque ya es otra cosa, pero asumir esa responsabilidad inicial, siento que sí existe. También Sí. eso de tomar Ajá. responsabilidades para tener cosas que dependan de uno también, pues. Porque es que elegirlo también. siento que así personalmente he visto que muchas veces se interpreta la filosofía estoica como no depende de mí, entonces no me importa si te cae bien lo que te digo, no depende de mí. Como no depende de mí, no me importa si el señor de la renta se enoja porque no le pago la renta o no. O sea, también puedes llegar a creer Sí. que no depender de ti es una irresponsabilidad. Y creo que no va por ahí, porque No, pues. por ahí Marco Aurelio mismo tenía muy claro de que aún él siendo el emperador de Roma, o sea, de él dependía un montón de gente y Un dado imperio. el antecedente de los emperadores, hubo un par ahí que, ¿cómo se dice? Sí, ¿cómo decís tú? Se les corrió la teja. Se les corrió la teja, digamos. O ahorita Lucía me enseñó otro que está mejor, que es se le desalinearon los patitos. Está mejor. O pues se les zafó un tornillo. Sí, pues. O sea, hubo emperadores que con el poder hicieron Sí. locuras, ¿verdad? Que dijeron, tengo poder, tengo ganas de comer, no sé, Sí, así, pues. langostas ahorita a las 4 de la mañana. Y había que buscar a las langostas porque Imagínate. quería. Y Marco Aurelio, teniendo el poder, entendía la responsabilidad de ese poder y decía, no, por ahí no. No, Sí, esto no hombre. quiero. Hay una frase que repite ahí en las meditaciones que dice, no te aproveches de tu posición. Se está diciendo él mismo, no te aproveches de tu posición. O sea, él está siendo responsable, está haciendo que ese poder dependa de él. Sí, mira, y con eso también pienso pues con esto que estás diciendo y que dijiste antes de lo de Marco Aurelio, que a veces también por pensar en que hay cosas que dependen de mí, para que no dependa de mí, mejor no lo hago, ¿verdad? Entonces quitarme la responsabilidad, quitarme la necesidad de tener que pasar por esa incomodidad para que no dependa de mí. Entonces ahí tampoco hay conciencia, tampoco hay crecimiento si no nos animamos también a tomar algunas cosas, pues, porque igual nos van a llegar, pues. Sí, igual no puedes zafarte de ellas. Hay cosas que hay que asumir de la vida, ¿verdad? Sí, Sí. son responsabilidades que tienes que asumir y pienso que, claro, puedes controlar cómo voy a reaccionar ante las cosas, perfecto, pero también puedes controlar cuáles son las emociones que voy a cultivar a la hora de reaccionar en También. las cosas. Entender que las cosas salgan o no salgan, de verdad que no, hay muchas circunstancias para que Sí, no, que no salgan. no salgan.
podrías ahorrar toda tu vida para tener ahorros cuando seas anciano y el banco quiebra y decir, ¿qué hice? Sí, pero por ahí la reflexión sobre qué emociones tengo yo cuando las cosas no salen como yo quiero, o qué emociones tengo yo cuando las cosas salen como yo quiero, eso sí lo puedes hacer antes de que las cosas salgan o no salgan. Sí, sí. Imaginarte también haciéndolo mejor. Que incluso hay un ejercicio estoico que es pensar en algo que quieres mucho Y soltarlo. e imaginar que te lo quitan. Ay. O que lo pierdes. Ujú. Y ahí vas a ver cuáles son las emociones que tienes que trabajar. Ah, mira. Entonces, me imagino que si a mí me quitaran, no sé, Licencia. alarán, qué horror. Ajá, pero ¿qué haría yo? ¿Cómo reaccionaría? Sí. Y normalmente las personas cuando hacen ese ejercicio dicen, yo me muero, ¿verdad? A mí me pasa esto, yo me muero. No, hombre. Sí. La idea es controlar Hacerlo- eso. hacerlo Hagámoslo bien. Así va. Si siento que es el fin del mundo, ¿por qué siento eso? ¿Qué es lo que eso provoca que para mí sea el fin de los tiempos y hasta aquí llegué? Ya. Mejor. Mira. Ese es el ejercicio. ¿Cuáles son esas emociones que saltan? Que tenés que estar observando Para trabajar. para trabajarlas antes de que pasen. No es controlar la emoción de estoy enojado por Me voy a aguantar. No, a eso te va a hacer hasta daño, creo yo. Sí, sí. Algo ahí Sí. en el ojo se revientan unas venitas, Y ¿verdad? empieza a temblar así. Y se pone el ojo rojo. ¿Has visto? Cuentan. Sí, he visto. Sí, yo he visto que gente del enojo se les Sí. revientan unas venitas del ojo y se ponen así rojos los ojos. Son pequeños derrames. Sí, y ahí no es como que, pero no le grité a nadie. Puchica, pero casi se Pero nos... sacrificaste tu casi se salud nos por- queda ahí, ¿verdad? Entonces mejor pensar, ¿por qué me enojara tanto eso? ¿Qué es lo que me lleva a sentir tanto enojo de eso? Sí. Y que creo que también ahí va un poco de atrevernos a ir a ver esas cosas, porque a veces preferimos ignorarlas, ¿verdad? Y decir, ay, no, sí me enojo, pero ya, después se me pasa. Pero hay que vernos, pues, y analizar que tenemos esos defectos y que hay que buscar la forma de mejorarnos, de Sí. cambiarlos. Sí, o tal vez, yo no sé si es un defecto como tal, sino es una emoción que no has trabajado, Claro. pues. O sea, si hay caracteres que tienden al enojo. Como yo, por ejemplo. Ay, pensé que me ibas a dar un sopapo. Ajá. No, hoy no. Ay, no. Sí, hay caracteres que tienden al enojo, hay caracteres que tienden a ser despistados, hay caracteres que tienden a distraerse, hay muchos tipos. La idea no es que todos seamos iguales, sino entender cómo es el tuyo y decir, bueno, si yo ya sé qué es esto, ¿qué voy a hacer para que ya no me enoje? No es como, yo aprendí para que no enojarme con las personas, ya no hablarle a nadie. Que yo he escuchado mucho eso, que la gente dice, yo como aprendí que la gente es súper irresponsable, mejor no trabajo con nadie. La gran. Todo lo contrario de lo que se espera, ¿así? Sí. No, hombre, la idea es educarse. Claro. Si yo ya sé que la mesa cojea de esa pata, pues trabajé algo para que ya no coge. No es como ya sé que la mesa cojea, ya no me siento No en la ella. usa, no Ajá, la usa. sí, no, ¿verdad? No es una filosofía de eliminación, es una filosofía de orden, Sí. de control, De de conocernos. autocontrol, de y autoconocimiento. dominarnos. Ajá. Sí, mira. Así que sí hay mucho que depende de nosotros. Tú decides. Bueno, pero me refiero de nuestros comportamientos y toda la vida estamos eligiendo, toda la vida estamos conviviendo Eso con sí. otras personas, todo el tiempo estamos en acción, digamos, en movimiento. Siempre estamos eligiendo deberíamos estar eligiendo cómo comportarnos de la mejor forma, pues. Ajá. ¿Y cómo controlas eso? ¿Cómo controlo? Si ya sé que voy por ahí, Ajá, ¿qué tengo que hacer, va? sí. Si ya sé que siempre que me hacen esto, yo hago esto, ¿Qué voy a hacer? ¿qué voy a hacer? Ajá. Sí. Sí. ¿Te gusta esa conclusión? Me gusta esa conclusión. Nos quedamos por aquí. Sí, vamos a... Bueno, entonces A ver, depende ¿qué de mí hacemos? terminar el podcast. Depende de Gerson editarlo. Gracias, Así es. Gerson. Gracias, Gerson. Gracias, Mario. Gracias, Paula. Adiós. Filosofía cotidiana.